Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Les habla su amigo y hermano Octavio Mota, coordinador del Centro Mariano Evangelizador y de Reparación en la ciudad de Veracruz. Pues nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra Madre Santísima, el lugar que le ha dado el Señor a la Santísima Virgen María dentro del plan de salvación como cooperadora en la redención y la función que tiene hacia todos nosotros. Y todo esto lo vemos, lo encontramos en la Sagrada Escritura. Vamos hoy a seguir comentando, como la semana pasada, en relación a la presencia de la Santísima Virgen en el tiempo pascual. Estamos en el tiempo de Pascua, acaba de pasar la resurrección del Señor, ya pasó el Domingo de la Misericordia, estamos en la tercera semana del tiempo de Pascua. ¿Y qué nos tiene que decir María? ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la actitud pascual con la que nosotros debemos de vivir hoy en la iglesia, nosotros como cristianos siempre y en nuestra vida, nuestra acción evangelizadora? Fíjense que muchas veces nosotros como que pensamos que el tiempo de Pascua es un tiempo de la iglesia y que durante esta época se hacen determinados tipos de cantos, celebramos la resurrección del Señor y ya. Sin embargo, el tiempo pascual es el tiempo propio en que la iglesia debe vivir, porque Cristo ya murió, pero ya resucitó también. Cristo ya envió al Espíritu Santo. Cristo ya está reinando en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Lo que pasa es que nada más falta a que venga Él ya a juzgar a vivos y muertos, que regrese a establecer de manera definitiva su reino en la tierra, pero Él ya está presente entre todos nosotros. A veces olvidamos que la iglesia es fruto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que Él ya está reinando entre nosotros y está vivo. Cristo está vivo entre nosotros. Es el resucitado, es el viviente, es el dueño de la vida y de la muerte. El Domingo de Ramos lo acabamos de proclamar en ese rito tan hermoso del lucernario, cuando el sacerdote signa el cirio pascual y dice: Cristo, Alfa y Omega, principio y fin, suyo es el tiempo y la eternidad. Cristo es el dueño de la historia. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, aunque algunos lo quisieran quitar, pero no lo pueden quitar. Y un día va a regresar a juzgar a vivos y muertos. Hermanos, la espiritualidad pascual no es solamente para un tiempo litúrgico. La espiritualidad pascual es la esencia de nuestro ser cristiano. Y como que a veces se nos olvida. Como que a veces vemos más la realidad o lo que nosotros llamamos realidad, pero que a los ojos de Dios tiene más poder la luz de la resurrección de Cristo que las tinieblas que invaden el mundo. Como decimos en el pregón, como escuchamos en el pregón pascual, el sábado santo, en la vigilia pascual, que esa noche se iluminan las tinieblas de la humanidad. Esa noche devuelve Dios la inocencia a los caídos. Esa noche Cristo viene e ilumina al mundo con su luz. Hermanos, Dios ya reina en el mundo. Su luz iluminó al mundo entero. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, el mundo vivía esclavo del pecado. El mundo vivía esclavo de Satanás. Hasta que viene Cristo, muere y resucita y abre nuevamente el cielo, paga las deudas con su sangre que nosotros debíamos por el pecado. Y ahora sí somos libres, ahora sí somos una nueva criatura, ahora sí podemos empezar una nueva vida ya, pero desde hace 2000 años.
Y es lo que Cristo nos ofrece por medio de la iglesia, por medio de sus discípulos, por medio de aquellos a los que Él hizo testigos de su resurrección y les mandó llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. Esa es la misión de la iglesia, pero que la humanidad, que cada hombre quiera creerlo y recibirlo y vivirlo, es una decisión propia, es una decisión de cada pueblo, de cada familia, de cada persona. Ya resucitó Cristo, ya está triunfando, pero en el corazón de aquellos que lo creen y lo aceptan. Y esos son los que se hacen seguidores de la palabra, o sea, los cristianos, nosotros, los que nos bautizamos, que llevamos el nombre de Cristo y que seguimos al Cordero. Y quisiera Cristo, quisiera Dios, que todo el mundo creyera en Cristo y recibiera su palabra, pero muchos hombres hoy ya no creen, le han cerrado su corazón, viven ocupados más de las cosas materiales, pero Cristo ya pagó por nuestros pecados, Cristo ya venció a la muerte, Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz, lo único que falta es que sea encadenado, pero si Dios permite que siga actuando, es porque el ser humano tiene que ser probado y decirle a Dios con sus obras si quiere ir al cielo o quiere ir al infierno, si quiere amar a Dios o quiere amar a Satanás, al pecado, si quiere pasar la vida con él o no. Cada hombre es libre de elegir. Por eso Dios permite la existencia del mal, pero no es un mal absoluto, es un mal relativo. Satanás ya está derrotado. Si fuera un mal absoluto, Dios no lo permitiría. Entonces, ¿por qué vemos todo lo que estamos viendo? ¿Por qué sucede todo lo que sucede? ¿Por qué el mal aparentemente crece y vence? Porque los seres humanos prefieren las tinieblas a la luz. Como decía Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, en el prólogo, la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Lo mismo pasa entre nosotros, inclusive entre nosotros como cristianos católicos. Muchas veces viene la luz a nosotros y no la queremos recibir. Le cerramos las puertas de nuestro corazón. Dios no puede hacer nada, pero al final, cuando venga Él ya a juzgar vivos y muertos, o cuando venga ya por cada uno de nosotros, o nos mande a llamar, que es lo que se conoce como la muerte, el fin de nuestra vida, ahí seremos juzgados y cada quien dará cuentas de si creyó y le abrió su corazón a Dios y cumplió sus mandamientos o no. Si le amó a Dios o amó más al mundo, al pecado, a Satanás. Pero Cristo ya resucitó y todos aquellos que quieren y creen están viviendo ya el poder de su resurrección. Están viviendo ya la vida nueva que nos conquistó y que nos la transmite por medio del Espíritu Santo en la iglesia, a través de la iglesia. Ahora, ¿cómo vivir esta vida nueva? ¿Qué es esta vida nueva? En esencia, ¿cómo es un hombre ya del reino de Dios, del reino de Cristo resucitado? Y eso es donde la Santísima Virgen es nuestro mejor modelo. Entonces, María nos ayuda a entender cómo vivir la vida nueva, el tiempo pascual en nuestras vidas, pero no solamente en unas semanas litúrgicas, sino todos los días de toda nuestra existencia. Y lo encontramos en el texto del Magnificat que hemos venido analizando. Dice así, es Lucas 1 del 46 al 55. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí.
Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglos tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este texto del Magnificat nos refleja la espiritualidad pascual de María. Aunque este texto es previo a la resurrección, pero María habla llena del Espíritu Santo. María estaba ya viviendo esa vida nueva desde su concepción, porque fue concebida sin pecado original. Ella conocía lo que era vivir esa vida nueva en Cristo, porque estaba llena del Espíritu Santo, desde que el Espíritu Santo bajó sobre ella en la Anunciación. Ella entendía perfectamente lo que era esa vida nueva, porque la llevó en su vientre, la sintió, la amamantó, la cuidó. Él cuidó a la vida nueva que se hizo hombre. Lo vistió, lo arrulló, lo vio crecer, lo escuchó. 30 años lo escuchaba cada día. Lo escuchaba hablar, lo veía actuar. Nadie mejor que María puede o entendió en qué consistía la vida nueva que Cristo nos trajo. Y ella ya estaba viviéndola por haber sido preservada del pecado original de manera anticipada por los méritos de Cristo, de su Hijo en la cruz. De manera anticipada, Dios le concedió vivir ya esa vida nueva, aunque Cristo todavía no moría y resucitaba, pero la Santísima Virgen había sido ya preservada del pecado original. Ella se conservó purísima, santísima, sin cometer ningún pecado, ni el más mínimo, ni la sombra del pecado, porque había una enemistad entre Satanás y la mujer, Satanás y la madre del que sería el Mesías. Entonces, podemos preguntarle a María, ver en su oración, en este cántico de alabanza, los rasgos principales de cómo piensa, cómo vive, qué hace, qué entiende de la vida cristiana la Santísima Virgen. Y esa es la manera como nosotros tenemos que vivir. Miren, es bien importante esto, porque en ocasiones uno le puede preguntar a alguien, bueno, ¿qué es ser católico? Y te puede decir, es ir a misa, es hacer oraciones, es tener imágenes, es saber mucho de Dios, es tomar cursos de teología, es servir en una parroquia, ser el responsable de esto, ser el responsable de aquello, ser casi la dueña de la parroquia y la administradora del sacerdote. O sea, cada quien tiene una visión muy particular de lo que es ser un laico comprometido, ¿sí o no, hermanos? Y muchas veces esa manera de entender la vida puede ser muy diferente de lo que Cristo dice en su palabra, de las actitudes, de la manera de entender la vida cristiana como Dios quiere, y que María obviamente lo vivió, lo entendió porque Cristo se lo enseñó y porque el Espíritu Santo la movía. Entonces, busquemos aquí esos elementos, porque no nos vaya a suceder como a los fariseos y a los maestros de la ley, que ellos se preocupaban mucho de algunas cosas, como de cumplir los ritos, como de saber mucho de la ley, los maestros de la ley,
cómo de practicar la fe en todas las, o la liturgia del pueblo de Israel en todas las celebraciones, de cumplir con todos los diezmos y ayunos que había que cumplir, de a la manera de que ellos entendían, de no mancharse, no entrando en contacto con paganos, no entrando en su casa de ellos, de no tocar nada que fuera impuro, ningún alimento impuro, la sangre de ningún animal. Y lo que Cristo les viene a decir es que esa no es la religión que Dios quiere, sino que Dios quiere es un corazón misericordioso, quiere una conversión. Eso fue lo que pasó hace 2000 años a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Y nosotros no podemos decir que estamos exentos de caer en eso. ¿Se entiende, hermanos? Y podemos caer en los mismos ritualismos, en la misma doble vida. De hecho, en la moral, en la teología moral, se habla de la conciencia farisaica, que es aquella conciencia que le da mucho interés a cosas que son sin importancia o externas, y en cambio no le dan importancia a lo que verdaderamente es pecado, al amor a Dios y al prójimo, a cumplir los mandamientos, y en cambio se centran y fanáticamente se aplican a cumplir cosas que no son importantes o relevantes. ¿Y cuántas veces en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, vemos eso? Que por ejemplo el 12 de diciembre, aquí frente al Centro Mariano, aquí en la ciudad y puerto de Veracruz, pasan todos los camioneros, bueno, no todos, muchos camioneros o taxis, con la Virgen de Guadalupe iluminada con bocinas, cantando desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana bajó al Tepeyac, y van con la gente, con sus familias y tocando las bocinas. Es muy bonito eso, pero ¿eso será el ser cristiano? Qué bueno que le manifiesten su amor a nuestra Madre Santísima, pero así como van todos haciendo ruido y con la Virgen, esa noche del 11 de diciembre celebrando a nuestra Madre, los 364 días siguientes del año se la pasan maltratando a la gente. El que no se quita lo aplastan con su camión, corriendo como desesperados y como locos. Cuando ven viejitas o gente de la tercera edad, no les paran porque pagan medio boleto, o estudiantes no les paran porque pagan medio boleto. Les vale y tiran a la gente, dan los jalonazos, manejan como si llevaran animales. ¿Sí o no, hermanos? Eso quiere decir que no hemos entendido la esencia del Evangelio, la esencia del ser cristiano, la esencia de la vida nueva que Cristo nos quiso traer. Y es bueno que volvamos la mirada a aquella que dio a luz a la palabra de Dios, que alimentó a la palabra de Dios y se alimentó de la palabra de Dios. Por eso nuestros obispos en América Latina llaman a María la primera discípula. Eso es, queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ir a María, porque ella es la que nos puede enseñar a ser verdaderos discípulos, porque es la verdadera discípula. Y también llama nuestra Iglesia Latinoamericana María estrella de la evangelización renovada. ¿Por qué? Queremos saber cómo evangelizar. Vayamos a ver a María. María de Guadalupe se inculturó en nuestro pueblo y trajo el Evangelio del verdadero Dios por quien se vive. Y ahí nos enseña cómo evangelizar verdaderamente a nuestro pueblo. Tenemos que volver a María si queremos vivir en clave pascual, si queremos vivir una vida realmente como resucitados.
Analicemos entonces, pues, algunos elementos que vienen en el Magnificat. Por ejemplo, empieza en el verso 46. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Un cristiano que vive la resurrección de Cristo, que ha pasado por el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección, así como el pueblo de Israel que pasó de la esclavitud a la vida, no puede hacer otra cosa. Y lo primero que hace, lo primero que brota de su corazón es proclamar y alabar la grandeza del Señor. ¿Y cuántos de nosotros no damos importancia a alabar, bendecir, glorificar a Dios, sino solo pedir o repetir oraciones, pero sin el corazón? No oramos con el corazón. Miren, cuando una persona ha tenido una experiencia de muerte, una enfermedad, un accidente, o ha vivido un tipo de esclavitud, o ha estado en la cárcel, o ha vivido en situaciones extremas de miseria, de pobreza, de necesidad, cuando sale de ahí, cuando es liberado, cuando es sanado, cuando recibe de Dios la gracia que tanto pedía, ¿qué es lo que hace? Proclamar, alabar, bendecir, glorificar a Dios con su voz, con su cuerpo, con música, con cantos. Y muchas veces nosotros no vivimos en esa dimensión pascual. Vivimos como un cristianismo triste, como un cristianismo de un Dios que no tiene poder, un Dios que está como si estuviera muerto, como si fuera un Dios de piedra o de madera, como los que adoraban en la época prehispánica. Y Cristo es un Dios vivo, muerto y resucitado, que venció el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. Por eso, lo primero que debe de ser aquel que realmente ha vivido una experiencia pascual de liberación, y tú y yo fuimos liberados del pecado por Dios, si no seríamos esclavos de Satanás ahorita y viviríamos en la oscuridad más terrible, en la desesperación más espantosa y siendo oprimidos, vejados, esclavizados por Satanás y sus demonios. Pero hoy podemos ser libres, podemos conocer a Dios, amarlo, servirlo y esperar un día entrar en su gloria. Y si caemos en pecado, podemos arrepentirnos y ser lavados en el sacramento de la reconciliación. Hermanos, debemos de vivir proclamando y alabando las maravillas de Dios. Y en el verso 47 dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es así como en la carta a los filipenses, Pablo habla de la alegría. Tenemos que vivir alegres, con gozo, porque precisamente fuimos liberados. Imagínense el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto y que Dios los libera de los egipcios, se abre el mar rojo, pasa en el mar rojo, se cierra el mar rojo, hunde los egipcios y ellos son liberados. ¿Y quién toma el pandero y encabeza la alabanza? ¿Quién fue? La hermana de Moisés. ¿Y cómo se llamaba? Mariam o Miriam, que es lo mismo. Mariam o Miriam, el nombre de Mariam o Miriam quiere decir Mar-Yam, con Y, la hija predilecta de Yam, de Yahvé, la hija predilecta de Yahvé. La hermana de Moisés, Mariam o Miriam, es una prefiguración de María, que lo primero que hace María, después de que recibe el anuncio del ángel y va a visitar a su prima Isabel, al igual que Miriam en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 15, alaba a Dios, canta un cántico de alabanza, de liberación, y llama a todos
los hombres, a todo el pueblo de Dios, a proclamar, cantar gozosa o gozosos con ella esa liberación. María es la que dirige el coro de los que alaban gozosamente a Dios por haber sido liberados. Pero para tener esa experiencia hay una condición que se necesita. Para poder vivir como alma resucitada, para poder vivir el cristianismo en clave pascual, necesito yo una condición. Y nos la dice en el verso 48, porque se fijó en su humilde esclava. Miren, hermanos, María se sentía la más pequeña, la más humilde, la más necesitada, la más pobre, y se sentía que debía obedecer a Dios en todo, que le pertenecía su vida a Dios como es, que nosotros no nos damos cuenta, pero eso es otra cosa. Pero María, por el Espíritu Santo, sabía quién era ella. Ella era la más pequeña, y por hacerse la más pequeña, reconocerse y sentirse la más pequeña, Dios la exaltó a lo más alto. Para poder vivir esta experiencia pascual, tenemos que reconocernos como los más pequeños esclavos, siervos de Dios. Si yo creo que yo todo lo tengo, nunca voy a sentir que alguien viene y me ayuda. Si yo creo que soy santo, nunca voy a experimentar que viene Dios y me perdona y me libera del pecado. Si yo creo que todo lo sé, nunca voy a experimentar la gracia de Dios, la luz del Espíritu Santo que viene y me ilumina y me lleva al conocimiento de su palabra, de la verdad. Si yo creo que no necesito a Dios, que yo soy libre, pues yo nunca voy a tener esta alegría pascual. Pero cuando yo he experimentado el pecado, la ignorancia, la necesidad, la enfermedad, la pérdida de la libertad o la pérdida de mis capacidades, y de momento viene Dios y me las devuelve, yo sé que no las obtuve yo. El gran pecado del hombre moderno es la soberbia. Desgraciadamente, aún entre nosotros como católicos, la soberbia, el creer que yo sé todo, que yo puedo todo, que yo soy santo o que yo soy bueno. Porque aún en el contexto del mundo hay grupos que se reconocen que, aunque no buscan la santidad ni les interesa cumplir los mandamientos de Dios, ellos se llaman buenos. Dicen, nosotros somos un grupo filantrópico que quiere ayudar a los demás, que hacer el bien a la humanidad. Ahora hay muchos grupos, muchas ONGs o asociaciones que creen que se puede llegar a la santidad, a ser buenos con las solas fuerzas humanas, por realizar o por realizar alguna actividad de tipo filantrópica. Y cuando el joven bueno le dijo a Jesús, cuando el joven rico le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Inmediatamente Jesús le contesta y dice, bueno, solo Dios. ¿Por qué le dice eso? Miren, él le llama rabí, el joven rico le llama rabí, o sea, maestro. Entonces Jesús le dice, si tú me estás reconociendo solo como maestro y crees que alguien, solo porque tenga estudios de la ley, estudios de teología, puede ser bueno, santo, estás muy equivocado. Bueno, solo Dios. Un rabí, un teólogo, alguien que sepa mucho, que estudie teología o alguien que ahora de los que promueven los derechos humanos o lo que sea, que quiera hacer el bien a la humanidad, un filántropo, ¿es bueno por lo que hace solamente? No.
dice Jesús, bueno, solo Dios. Dios es la fuente de toda bondad, de toda belleza, de todo orden, de toda existencia. Esto es los principios básicos de la teología natural. Todo lo que existe proviene de Dios. Todo lo bueno, o sea, no lo malo. Lo malo no proviene de Dios, proviene del hombre. Pero Dios todo lo creó bueno y Él es el origen de todo ser, de todo orden, de toda belleza, de toda causalidad, de todo movimiento. Dios es el origen de todo lo bueno. Por eso, bueno, solo Dios. Y solo en la medida en que estemos unidos a Dios o abiertos a su ley, ya sea a través de la ley positiva que Dios ha revelado en la Biblia o de la ley natural que cada quien tiene en su corazón, podemos hacer el bien. Pero si nos cerramos a esa acción del Espíritu Santo, que aunque no seamos cristianos, pero suscita lo que se conoce como las semillas del verbo, que Dios ha dado a todos los hombres y a todas las culturas, a todos los pueblos, para buscarle. Suscita el bien en el hombre. Si el hombre corresponde, está actuando por acción de Dios. Bueno, solo Dios. Y de manera especial nosotros, los creyentes, los que hemos sido redimidos por Cristo, sabemos que si no es con la ayuda del pecado de Dios, caemos en pecado. Como decimos en la secuencia de Pentecostés, sin tu inspiración, sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Entonces, la condición para poder experimentar esa salvación de Dios y luego poder sentir ese gozo y alegría de haber sido salvado y proclamar su grandeza y alabarlo, es primero el ser humilde esclavo, el reconocerme como nada. Por eso dice Jesús, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. O sea, si alguien ya lo tiene todo, pues ya no va a experimentar la salvación de Dios, de recibir su ayuda. Es como cuando un joven, desde niños, su papá le da un coche, cada año se lo cambia y todo, ya no va a sentir esa alegría de cuando empiezas a trabajar con tu dinero, te compras tu primer coche, ya sea nuevo o usado, ya sea una carcachita o un coche de lujo, no importa, pero cuando te lo compras con tu dinero, es una experiencia de gozo, de alegría, que aquel que siempre lo ha recibido, nunca lo va a experimentar. Pues así, hermanos, la primera condición para vivir la vida pascual o la dimensión pascual de la vida cristiana es la humildad, reconocernos como esclavos del Señor y someternos a sus mandamientos. El que no se somete a cumplir los 10 mandamientos de Dios y los 5 mandamientos de la Iglesia, no está siendo humilde esclavo. Primero porque el esclavo obedece. Y si un esclavo no obedece, los señores, amos, reyes, lo castigaban o inclusive tenían poder de muerte, vida y muerte sobre sus esclavos. Entonces, si alguien no cumple los mandamientos de Dios, no está siendo esclavo ni humilde, porque el humilde obedece, el soberbio no obedece. Preguntémonos, ¿yo obedezco los mandamientos de Dios? ¿Obedezco los mandamientos de la Iglesia? ¿Obedezco a mis sacerdotes, mi obispo, al Papa? ¿O soy rebelde? ¿Soy soberbio? Yo creo que sé más que el Papa, porque ahora desgraciadamente hay mucha gente que juzga al Papa, juzga al obispo, juzga al sacerdote, se creen teólogos, se creen liturgos, opinan de todo, de cosas que ni siquiera saben lo que están diciendo. Si estamos en esa actitud, no estamos viviendo como resucitados.
no estamos viviendo la vida nueva que Cristo nos trajo. Seguimos esclavos del pecado, seguimos esclavos de Satanás mediante la soberbia y la rebelión, que fue el primer pecado de Adán y Eva. O sea, Cristo murió, resucitó, pero yo no lo he creído, no lo he aceptado, no lo he vivido. Sigo en la oscuridad del reino de las tinieblas. No he pasado a la resurrección de Cristo, aunque Él ya resucitó y me lo ofrece cada día a través de la iglesia, en los sacramentos, en la palabra, en el cumplimiento de los mandamientos y mis deberes como cristiano. Siguiendo en este tenor, el cristiano que vive la resurrección de Cristo reconoce que es Dios, es el poderoso, el que ha hecho grandes cosas. Y nos lo dice en el verso 49, en el verso 50, en el verso 51. Sigue hablando de eso hasta el verso 55. No soy yo el que hago, es Dios el que hace por mí. A veces creemos que yo ayudo a Dios. No, es Dios el que me salva, es Dios el que me guía, es Dios el que me lleva. A veces creemos que sabemos mucho o que ayudamos mucho y tenemos este ministerio, esta función en la parroquia y nos creemos que estamos salvando a la humanidad. No, es Dios el que me está salvando a mí. Pero eso solamente me doy cuenta si tengo esa actitud de humildad. De lo contrario, puedo yo sentirme el Salvador, el que voy a darle clases a los demás, a liberar a los demás, a enseñar a los demás, y que si yo no estoy en la parroquia, se acaba la parroquia. Que si yo no doy la charla, nadie la puede dar mejor que yo. O que si yo no dirijo el coro, nadie puede cantar. A veces tenemos esas actitudes de soberbia, y cuando yo tengo esas actitudes, lo único que estoy revelando es que no he sido liberado, no he pasado el mar rojo, no he pasado por la muerte y resurrección de Cristo, sino que sigo esclavo en Egipto, esclavo de Satanás. Y el día en que yo reconozco que solo Dios sabe, que yo no sé ni siquiera lo que me conviene en la vida, que solo Dios puede, que yo no puedo nada, y que solo Dios es santo, que yo soy puro pecado, cuando yo reconozco eso, empiezo a vivir la resurrección de Cristo, la dimensión pascual de la vida cristiana, porque entonces me doy cuenta que el poderoso ha hecho obras grandes por mí. No soy yo el que hago obras grandes y yo soy santo, es Él el que ha hecho obras grandes por mí. Él es el que muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. No soy yo quien salvo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, esposo, esposa, hijos, hijas. No, es Dios el que lo hace, y a veces de maneras muy extrañas, pero Dios lo hace. Él es el que dio un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Hermanos, solamente el humilde puede reconocer que es el Señor el que hace las cosas. Si yo creo que yo tengo bienes materiales para hacer las cosas, si yo creo que yo tengo sabiduría y conocimientos de teología para enseñar a los demás, o que yo tengo buenas obras, virtud, santidad, no como los demás que son pecadores, que no pueden nada y no saben nada. Si yo tengo esa actitud, sigo esclavo de Satanás. Y luego, en el verso 49, dice también, santo es su nombre. Entonces, al darme cuenta de la obra de Dios que hace en mi favor para salvarme, santificarme, cuidarme, proveerme, llevarme, protegerme, el cristiano resucitado santifica a Dios. La Virgen le dice a Dios, santo es su nombre. Es la exclamación que brota de lo más profundo de su corazón humilde.
de su corazón, que se sabe redimida desde el momento de su concepción, del corazón que reconoce que ha sido salvado. Santo es su nombre. ¿Y no les suena a ustedes esto familiar? Hay una oración por ahí, la oración del Señor, en la que precisamente es lo primero que nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que hace Cristo? Santificar el nombre de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios. Nos enseña Cristo a orar cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y lo primero que dice es: santificado sea tu nombre. Y si ustedes se dan cuenta, a muchos católicos no nos nace santificar el nombre de Dios, no nos gusta santificar el nombre de Dios, y podemos saber mucho de Dios y de doctrina y hacer mucho apostolado y ayudar a mucha gente, pero a muchos les dicen: ven a misa, alaba a Dios, glorifícalo, ve al Santísimo, estate con Él, y no lo hacemos. No nos gusta santificar el nombre de Dios. A Dios se le santifica, a Él directamente, con la alabanza, asistiendo a las acciones litúrgicas, dándole gracias, y también con nuestras obras, pero para Él. Casi siempre decimos: no, es que yo ayudo al prójimo y con eso estoy amando a Dios. Son dos mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, hacia el prójimo. Los mandamientos así se dividen. Los primeros tres son para Dios, para amar a Dios, para santificarlo. Los segundos son hacia el hombre, la caridad hacia el hombre. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Y a muchos laicos comprometidos no nos gusta o no nos nace siquiera en nuestro corazón santificar el nombre de Dios. Entonces, si yo no santifico el nombre de Dios y me gozo en Él, vivo para adorarle, para amarlo, para consolarlo, para estar con Él en la misa, en el Santísimo, leyendo su palabra, adorarlo, guardando sus fiestas, respetando su santo nombre, no haciendo chistes de Dios, respetando las cosas y personas sagradas. O sea, si yo no santifico su nombre, yo no estoy viviendo como una persona resucitada. Sigo esclavo en Egipto, sigo esclavo en las tinieblas. Y la siguiente idea va relacionada con esto. En el verso 50 dice: muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Fíjense que hay una expresión muy hermosa de los patriarcas, que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, se decía de los patriarcas, decían: fulanito de tal caminó bajo la mirada de Dios, y fulanito de tal caminó bajo la mirada de Dios. Acá nos lo dice con otras palabras: vivir en su presencia. El cristiano resucitado, que ya está viviendo la Pascua, en verdad, y les digo, esto no es para un tiempo de la liturgia, no, esto es vivir ya como resucitados, porque Cristo ya resucitó, ya murió, pero ya resucitó. El cristiano resucitado vive en presencia de Dios, o como decía en el Antiguo Testamento, camina bajo la mirada de Dios. Sabe que Dios lo observa. Ese es el don del temor de Dios. Trata de no ofenderlo. Trata de serle grato, de serle agradable, de santificar su nombre, de cumplir sus mandamientos y todo lo que Él enseña en su palabra. Trata de vivir con Dios y de llevar a Dios a su vida, a su trabajo, a su familia, a todas las áreas de su ser, a todo lo que hace.
El cristiano resucitado vive en presencia de Dios, como María vivía en presencia de Dios. Vivía con Dios y lo alimentaba, lo vestía, lo cuidaba, platicaba con él. María vivía con Dios y Dios vivía con María. Ahí está como ser verdaderos cristianos resucitados, como María. Vivir con Dios todo el día y que Dios viva con nosotros. Y el que vive en presencia de Dios, el que vive con esa humildad, santificando el nombre de Dios, reconoce su poder y su amor en todos los acontecimientos de su vida, y por eso se abandona con confianza y entrega absoluta, porque sabe que no hay situación, no hay problema, no hay necesidad, no hay caída, no hay pecado, no hay enemigo del cual Dios no nos proteja, nos sane, nos libere, nos provea. El cristiano que vive así tiene a Dios y cada día y en cada acontecimiento de su vida, material o espiritual, Dios lo sana, lo levanta, lo fortalece, le provee, lo cuida. Y cuando vivimos en presencia de Dios, podemos empezar a dar testimonio y platicar de lo que me pasó, de cómo Dios me liberó, cómo Dios me sanó, cómo Dios me proveyó, cómo Dios me iluminó. Es vivir ya esta vida resucitada en Cristo. Hermanos, esto es lo mismo que vivieron los apóstoles. Los apóstoles vivieron con Cristo y lo vieron morir. Y luego lo ven resucitado ya cuando se les aparece, aunque al principio no creyeron, pero luego lo ven resucitado. Y cuando viene el Espíritu Santo, entienden todo lo que Cristo les había dicho y el poder de su resurrección, el sentido de su resurrección, y empiezan a vivir ya como resucitados, ya no por sus fuerzas, sino sabiendo que toda la fuerza viene de Dios, ya no por su santidad y buenas obras, que sabían que no la tenían, uno lo negó, otro lo vendió, se andaban peleando por los primeros lugares, sino por la santidad que el Espíritu Santo les dio, ya no por su sabiduría, porque eran ignorantes y no entendían o no entendieron nada de lo que Jesús les enseñó, ni siquiera cuando se les aparece en el camino de Maús, o no creían a las mujeres cuando les avisan que a los apóstoles que ya había resucitado el Señor, no les creían. Hasta que lo ven y hasta que viene el Espíritu Santo entienden todo. Entonces, la iglesia primitiva vivía con el mismo espíritu resucitado de María, con las mismas actitudes de humildad, de alabanza, de glorificación a Dios, de alegría, de gozo, de esclavitud, de reconocer que el poderoso hace grandes cosas, santificando el nombre, vivían en su presencia. Los apóstoles, la iglesia primitiva, vivía como María, con María, por el poder del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, como una iglesia pascual, como una iglesia resucitada, como una iglesia nueva, vivía la vida nueva que Cristo vino a traer. Pues bien, hermanos, que nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, interceda por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a vivir en clave pascual y nos dé la misma humildad, la misma obediencia, el mismo gozo, el mismo espíritu de alabanza, de glorificación, de acción de gracias a aquel que es todopoderoso y ha hecho obras grandes en nosotros y en favor de toda la humanidad y de todos aquellos que quieran creer y aceptar la vida nueva de Cristo, unidos a la Iglesia y de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña y recibiendo la gracia por medio de los sacramentos. Hermanos, que pasen una noche muy bendecida y sigamos viviendo ese tiempo pascual que Dios nos permite vivir y que no es solo por 50 días. Cristo ya está resucitado
y triunfante en el cielo, y un día regresará para dar premio a todos aquellos que creyeron y vivieron como sus hijos en su reino ya desde esta tierra. Hermanos, un abrazo fraternal para todos ustedes y que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio y el camino que nos conduzca hasta Dios. Buenas noches, hermanos.